¿Tenemos todos? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñe sabiduría. Amén. Oramos al Señor en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana que podemos cantar, alabar, bendecir tu nombre, gozarnos, alegrarnos, Señor, delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor, junto con un grupo de hermanos, Señor, reunidos alrededor de tu mesa, Señor mío, reunidos delante de tu bendita, gloriosa y preciosa presencia, Señor. Venimos a ti en oración para rogar, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, que tu palabra nos alumbre, Señor. Que tu palabra alumbre, Señor, nuestro entendimiento, que tu palabra alumbre nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a nosotros para afirmarnos, Señor, en tu verdad y en tu reino, Señor mío, para afirmar nuestros pasos delante de ti, Señor. Queremos caminar contigo, queremos caminar en intimidad, Señor, en comunión contigo, Señor. Habla, Señor, habla, que hay oídos para oír. Habla, Señor, que hay corazones esperando en tu palabra, Señor mío. Habla, que tu pueblo oye, Señor. Ruego, Señor, por mi vida, que tú me concedas la gracia suficiente para transmitir todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, se lo pueda transmitir al corazón de mis hermanos, Señor. Creyendo que así será, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias a Dios que podemos reunirnos y podemos en esta mañana participar del cuerpo de la sangre de nuestro Señor, reunirnos en su nombre para bendecir al Señor, para presentar nuestra alabanza, nuestra gratitud delante de nuestro Dios. Venimos viendo la importancia que tiene metanoia. Metanoia es un cambio de parecer. Metanoia es un cambio de pensamiento, pero también es un cambio en nuestras acciones. El proverbio dice, tal es su pensamiento, tal es él en su corazón. Y la psicología nos muestra a nosotros que como uno piensa es como vive. Por ende, amados hermanos, los pensamientos nuestros nos van a llevar a cambiar nuestras acciones. Pero Pablo dice algo, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice Pablo también a los Efesios, renovados en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que no siempre tengo que mantener el mismo pensamiento. Mi pensamiento tiene que ir renovándose, transformándose, y esa renovación lo produce la palabra de nuestro Dios. Cuanto más nos expongamos a la palabra de nuestro Dios, nuestros pensamientos, amados hermanos, se van a ajustar al pensamiento y a la voluntad de Dios, y así nosotros seremos transformados también a la imagen de Jesucristo. Porque para eso todos nosotros fuimos llamados, a ser conformados a la imagen de Cristo. Metanoia debe meterse en cada una de las acciones de nuestra vida, en cada lugar de nuestra vida. Hoy quizás tenemos una mesa con platos comunes, pero nuestro pensamiento debe ser que podemos mejorarlo, que podemos cambiarlo, que podemos perfeccionar nuestro hogar, nuestra mesa, ¿verdad? Para poder disfrutarla, para poder disfrutar de todo lo que Dios nos da. Metanoia nos hace ver que nuestros objetivos que nos hemos trazado durante este año lo podemos lograr, lo podemos alcanzar con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Que todo lo puedo en Cristo no sea meramente una frase bíblica, no sea un eslogan cristiano,
sino que, amados hermanos, sea una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Para eso, mis amados hermanos, debemos exponernos a la palabra de nuestro Dios. Debemos reflexionar con la Biblia. Debemos pensar con la palabra de nuestro Dios. Mire, lo que hemos visto en la película Manos Milagrosas, hemos visto a esa madre con sus hijos en medio de situaciones difíciles. Y en una de las situaciones difíciles de su vida, ella tenía que decidir si comprarle ropa a su hijo, si pagar el alquiler y otras cosas más que tenía que hacer. Y usted veía la mesa, un frasco donde estaban sus ahorros, y en el medio, en el centro de la mesa, la Biblia, la palabra de Dios. Ella indagando en las Escrituras para saber qué hacer. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros también podamos conducirnos de esa manera, poder vivir y tomar decisiones que se ajusten al pensamiento y a la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Amén. Hemos leído en esta mañana estos versículos que muestra el salmista, hablando cosas de la vida de José que no se muestran en el libro de Génesis. Les voy a leer otra versión que dice: mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplirse su sueño. El Señor lo puso a prueba su carácter. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Lo que nosotros vemos, amados hermanos, son dos cosas importantes. Uno, dice que le abrieron la puerta de la cárcel cuando llegó el momento de cumplir su sueño. José había tenido un sueño, ¿se acuerdan ustedes? Tuvo un sueño donde cada uno de sus hermanos tenía un manojo de trigo, ¿verdad? Y dice que estaban sus hermanos alrededor y cada uno de los manojos de sus hermanos se inclinaba hacia el manojo donde estaba José. José contó su sueño, le contó su sueño a sus hermanos, a sus padres, se burlaron de él, lo menospreciaron a causa del sueño que había tenido. Y esto, amados hermanos, no era sino que el sueño de Dios para con su vida, la historia de Dios para con su vida. Él tuvo un sueño donde el sol y la luna también se inclinaban hacia José. Esto daba evidencia de que esos eran sus padres, ¿verdad? Y esto también era la voluntad de Dios para con él. Él contó sus sueños y lo primero que produjo fue problemas. Problemas en su hogar, problemas en su familia. Sus hermanos lo menospreciaron, lo desestimaron, no lo querían. Su padre le preparó una túnica de colores y sus hermanos lo arrebataron cuando lo vendieron. Pero mira, amados hermanos, la historia de José termina con él gobernando sobre el país o sobre el lugar más importante de esa época. Él termina gobernando todo Egipto, siendo gobernador de todo Egipto. Lo único que estaba por encima de José era solamente el faraón. No había otra cosa, era el segundo hombre más importante sobre este suelo de tierra. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, amados hermanos? La historia de José, el servicio de José, no comienza en Egipto, no comienza en el palacio, sino que dice la Biblia que Dios mandó hambre a la tierra de Canaán. Ahí comenzó todo para José. La historia de José comenzó en ese lugar. Ahora, cuando nosotros vamos al significado de la palabra Canaán, Canaán significa un lugar pequeño. Canaán significa un lugar chico. Canaán significa pequeñez. Canaán significa un lugar bajo. El servicio de José comenzó ahí. Comenzó en un lugar pequeño.
El servicio de José, el corazón de José para con Dios, la búsqueda de José para con el Señor, la entrega de José para con el Señor no comenzó en Egipto cuando fue gobernador de toda la tierra, sino que comenzó en Canaán, en un lugar pequeño, en un lugar bajo. Por eso, amados hermanos, todos aquellos que fuimos llamados por el Señor, nuestro servicio comienza ahí, en un lugar pequeño, en un lugar bajo. También Canaán significa humildad, significa lugar humilde, Canaán. Ese era un lugar, amados hermanos, donde fue criado José. Ahí comienza el servicio de todo hombre y de toda mujer que fue llamado por Dios, en un lugar pequeño, en un lugar bajo. Por eso que nosotros, como dice la Biblia, no debemos menospreciar las pequeñeces. La Biblia nos dice a nosotros que si en lo poco somos fieles, ¿qué dice? Si en lo poco sos fiel, sobre mucho te pondré. Quiere decir que nuestro servicio no comienza en lo mucho. Nuestro ministerio no comienza en lo mucho. Jesús, nuestro ejemplo, nuestro modelo, amados hermanos, vino a esta suelo de tierra y dice Hebreos, entrando en el escenario de este mundo, dijo: he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad conforme en el libro del rollo está escrito acerca de mí. ¿Y cómo comenzó su servicio Jesús? Comenzó con 12 hombres. Escogió a 12 personas para pasar tiempo con ellos, para formarlos, para discipularlos, para poder consolidarlos y hacer el trabajo en sus corazones. Es más, cuando Jesús fue a la cruz, el momento más importante de su vida, Jesús estaba solo. Aún algunos de sus discípulos lo habían desechado, aún Pedro lo había negado. Un lugar bajo, un lugar pequeño, con pocas personas. Así, amados hermanos, comenzó el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y así comienza el servicio y el llamado y el sueño de todo hombre y de toda mujer de Dios. Muchas veces, estando nosotros en un lugar así, rogamos al Señor por milagros. Le pedimos al Señor por milagros. Y yo creo en el Dios de los milagros. ¿Usted cree en el Dios de los milagros? Creemos en el Dios de los milagros. Creemos que Dios es poderoso para hacer milagros, ¿verdad? Milagros de salud, ¿verdad? Milagros en la vida de una persona, levantarlo, resucitarlo aún de entre los muertos. Sanar a un enfermo, levantar a un paralítico. Milagros financieros. Dios tiene el poder para hacer milagros. Nuestro Dios es Dios de los milagros. Pero también el Señor es un Dios de procesos. Porque lo que podemos ver en la vida de José no es un milagro, sino un proceso. José comenzó, amados hermanos, su servicio en Canaán. Su llamado fue en Canaán, en un lugar bajo. De Canaán pasó al pozo. El pozo, amados hermanos, fue cuando sus hermanos, a causa de la envidia que tenían, lo quisieron vender como esclavos y lo metieron dentro de un pozo. Y ahí pasaron algunos que compraban esclavos y lo vendieron a José. José pasó de su casa a un pozo. Pero dice la Biblia que José confiaba en Dios. Que con José, amados hermanos, estaba confiado en el Señor. A pesar de que sus hermanos, a causa de su envidia, lo habían vendido, él estaba confiado en el Señor. De su casa de Canaán pasó al pozo. Del pozo pasó a la casa de Potifar. Ahí fue vendido como esclavo y fue a la casa de Potifar y empezó a servir en ese lugar. Empezó a hallar gracia delante de Potifar y delante de aquellos que estaban como administradores en la casa, y en un momento también lo llevan a gobernar dentro de la casa de Potifar, hasta que la mujer de Potifar lo miró con agrado a José. Todos sabemos lo que sucedió, y de la casa de Potifar José pasa a la cárcel. Estuvo ahí mucho tiempo, hasta que vinieron el copero y el panadero del rey a causa de las cosas que habían sucedido. Y después de la cárcel José pasa, Dios se acuerda de José. El faraón tiene un sueño, nadie puede interpretarlo, mandan a llamar a José. José interpreta el sueño y de la cárcel pasa a gobernar todo Egipto. ¿Qué podemos ver en eso? Un proceso. El proceso de la vida de José, desde que tiene el sueño hasta que alcanza a ser gobernador de toda la tierra. Un proceso, amados hermanos, no un milagro.
Sí, Dios es poderoso para hacer milagros. Sí, Dios es poderoso para poder revertir todo escenario. Amados hermanos, si nosotros creemos como Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria del Señor. Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de nuestro Dios. Vamos a ver en acción y vamos a ver la mano y la gracia de nuestro Dios haciendo milagros en nuestra vida. Pero, mis amados hermanos, todos aquellos que son forjados, llamados por el Señor, o como cantaban nuestros hermanos, eres tú el alfarero, yo soy el barro. El barro se deja formar por el alfarero. El barro no le dice al alfarero, ¿qué haces? No, se deja moldear. Si nosotros nos dejamos moldear por el Señor, lo que va a suceder en nuestra vida es un proceso. Y ese proceso, amados hermanos, no viene para destruirnos. Los procesos no son para destruirnos. Los procesos son para formarnos a cada uno de nosotros. Los procesos no vienen, amados hermanos, para debilitarnos. Los procesos vienen para fortalecernos. Los procesos no son para que nosotros dudemos. Los procesos son para que nosotros afiancemos y afirmemos nuestra fe en nuestro Señor. Que poderoso es el Señor para hacer todas las cosas, amados hermanos. Amén. Todos nosotros necesitamos no un milagro, sino un proceso. ¿Por qué, amados hermanos? Dice la Biblia, mire, el verso 19 en esta versión dice, hasta que llegó el momento de cumplir su sueño. El Señor puso a prueba el carácter de José. En el proceso, mis amados hermanos, Dios forma nuestro carácter. En el proceso, Dios va moldeando nuestro carácter. Porque nuestro carácter muchas veces, amados hermanos, nos aleja del pensamiento, de la voluntad de Dios. Por causa de nuestro mal genio, nuestras malas reacciones, o porque no nos gusta pasar por determinadas situaciones, nos vamos alejando y separando de la voluntad de nuestro Señor. Pero para eso Dios nos somete a un proceso. Y ese proceso tiene como finalidad formarnos a nosotros, transformar nuestro carácter al carácter de Cristo, transformar nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo. Si no, pensemos en esto. Cuando nosotros miramos la palabra transformación, nos acordamos de la palabra metamorfosis, ¿verdad? La palabra metamorfosis tiene que ver con un proceso de transformación. Le pregunto, ¿qué milagro necesita la oruga para convertirse en mariposa? O pregunto, ¿necesita la oruga un milagro para convertirse en mariposa o necesita un proceso para llegar a ser? ¿Qué necesita? Un proceso. Necesita un proceso. Entonces, mis amados hermanos, si pensamos en eso, mire, piensen en el carbón. Piénsenlo en el carbón. El carbón, si usted googlea, va a ver que el carbón se convierte en energía, se convierte en combustible, y aún hay carbones, hay tipos de carbón que se termina convirtiendo también en joyas. ¿Qué necesita el carbón para dejar de ser carbón y convertirse en combustible o en energía o en una piedra preciosa? Necesita un proceso. Dice que el carbón es sometido a fuego, bien debajo de la tierra, pero en la profundidad de la tierra, y es sometido a fuego, y bien, amados hermanos, bien profundo, para que pueda convertirse en una piedra preciosa, para que pueda convertirse en combustible o en energía. Necesita un proceso. Nosotros fuimos llamados por el Señor como hombres pecadores, alejados del Señor, alejados de Él, sin promesas, sin estar cerca del Señor, sin caminar con Él, sin conocerle a Él, pero fuimos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿sabe qué es? Es un proceso. Dios es el Dios de los procesos. En cada proceso, en cada etapa de nuestra vida, el Señor estará con nosotros. Hay procesos que producen dolor. El dolor es a causa del desprendimiento. Es a causa del desprendimiento, amados hermanos, es a causa de la separación de la carne y del espíritu. Es a causa de la separación del yo, la negación del yo. Es a causa de que nosotros
en el medio del proceso vamos a ir negando nuestra voluntad para poder tomar la voluntad del Padre. Vamos a ir separándonos de nuestros pensamientos para tomar el pensamiento del Señor, y eso muchas veces produce dolor. Eso, amados hermanos, no es algo sencillo, pero en ese proceso el Señor estará con nosotros. Amén. El Señor estará con nosotros. Por tanto, no necesitamos clamar por milagros, sino rogarle al Señor que Él nos ayude en medio de nuestros procesos. Creo que todos nosotros estamos siendo procesados en diferentes áreas de nuestras vidas. El proceso, amados hermanos, si nosotros nos sometemos al proceso natural de Dios, lo que va a producir es crecimiento, es madurez y frutos que permanezcan. Como las plantas. Cuando usted mira la semilla, dice que si no cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto, ¿verdad? Usted cuando pone una semilla, deja y no la ve porque está debajo de la tierra. Pero esa semilla está sometida al proceso natural del agua, de la lluvia, ¿verdad? Del sol, del calor. Es un proceso natural y algo está sucediendo ahí abajo. Hasta que usted ve que en un momento salió un tallo y ese tallo se convirtió en una rama, esa rama se convirtió en un árbol y ese árbol comienza a dar fruto y aún empieza a cobijar a muchos debajo de él. Eso fue a causa de un proceso. De que esa semilla no dijo, no, yo me voy a salir, yo no quiero soportar esto. No, se sometió al proceso de Dios. El calor, la lluvia, el viento, el frío. Es un proceso que muchas veces nosotros no queremos pasar por eso. Queremos ir por el valle de las delicias, pero no queremos pasar por Mara, aguas amargas. Queremos caminar con el Señor y ser una bendición para todos y que todos nos aplaudan, pero no queremos, amados hermanos, pasar por el camino de la humillación. Pero ¿sabe qué? Alguno de nosotros Dios nos va a llevar por el camino de la humillación. Por el camino de la humillación, porque dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta. Es el proceso de Dios con alguno de nosotros. Canaán es un lugar bajo. Y nosotros no debemos, amados hermanos, menospreciar ese tiempo. No debemos menospreciar ese lugar donde Dios nos lleva, que nosotros, amados hermanos, esperemos en Él, confiemos en Él, nos sometamos a su pensamiento, a su voluntad, aunque no veamos nada de lo que nosotros estamos esperando. José, ¿qué veía en el pozo? Él no veía tierra ni barro, no veía las cosas que le hacían a sus hermanos. Él veía, amados hermanos, lo que el Señor le había mostrado. En su corazón tenía presente el sueño que Dios le había mostrado. Por eso que aún dentro del pozo alabó el nombre de Dios. Aún en la cárcel alabó el nombre del Señor. En el pozo, en la casa de Potifar y en la cárcel sirvió como para el Señor. No a los ojos ni a los hombres, sino que él servía al Señor y esperaba en la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, hasta que llegó el tiempo, hasta que llegó el momento. Porque todo proceso tiene un final, amados hermanos. No es que toda la vida vamos a vivir en esta situación, no, hasta que llega el cumplimiento de los tiempos. Aún el libro de Gálatas lo dice. Dice que el niño, aunque es heredero de todas las cosas, en nada difiere el esclavo, pero dice hasta un momento. Hasta un momento. Es llevado por tutores y curadores hasta un momento solamente. Todo proceso tiene un final. Y el final es cuando Dios quiere cumplir sus sueños en nuestras vidas. Cuando quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Todos nosotros fuimos, amados hermanos, llamados por Dios. Y en nosotros hay una historia escrita de parte del Señor. El gran autor y dador de la vida escribió una historia acerca de usted y acerca de mí. Y esa historia se va a cumplir si nosotros nos sometemos a los procesos de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? José, en Canaán, en el pozo, en la casa de Potifar y en la cárcel, abrazó el sueño y abrazó también el proceso. Nosotros debemos tener bien claro el sueño de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros y someternos al proceso.
porque justamente es el proceso el que nos va a llevar a que esa voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es fácil salir, es fácil correrse, es fácil dejar, es fácil abandonar. Lo que no es fácil es permanecer en medio del proceso. Por eso es que alguien dijo que los débiles abandonan, los inconstantes abandonan, pero los que creen, los que son fuertes, permanecen en la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros fuimos llamados, amados hermanos, por nuestro Señor. Por eso que Pablo dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces caminamos como si no tuviéramos fuerza, pero ahí está la fortaleza del Señor, que es un recurso de la gracia del Señor, para que nosotros podamos tomar de ella y seguir caminando en medio de nuestras pruebas. A veces nos asalta la duda, en medio del camino nos asalta la duda. En medio del camino parece que comenzamos a dudar si es, si no es, si tengo que ir, si no tengo que ir, si tengo que estar, si tengo que servir o no tengo que servir. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Si nosotros miramos al Señor, vamos a seguir caminando firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. No poniendo la mirada sobre las cosas que nos pasan, sino, como dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué lo llevó a Jesús a cumplir el plan y la voluntad del Padre? Le dijeron: si eres hijo de Dios, bájate. Pregunto, ¿tenía el poder para bajarse? Tenía el poder. Si quiero, puedo orar a mi Padre y enviar 12 legiones de ángeles. Lo podía destruir a todos, pero no se bajó. Le dieron a beber hiel amargo, vinagre le dieron a beber. Pero dice la Biblia que Él puso el gozo delante de Él, menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Sufrió la cruz, ¿por qué? Porque puso el gozo delante de Él. Él nos estaba mirando a nosotros conforme había profetizado Isaías, amados hermanos. Verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha. Puso el gozo, amados hermanos, porque nos vio a nosotros caminando delante de Él, creyéndole a Él, sometiéndonos a su proceso, a su voluntad, mis amados hermanos. Por eso que la Escritura dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos. No es que uno va a caminar más rápido para llegar, no, todos vamos a llegar en el mismo momento, hasta que todos lleguemos. Por eso que si alguno crece un poco más rápido que otro, lo que tiene que hacer, no hacerse el orgulloso y mirar todo lo que sé, no. Ayudar al que es débil a que pueda levantarse y seguir caminando delante del Señor. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud, no de un ministerio, ni siquiera de un pastor, sino a la medida de la plenitud de Cristo. Él es nuestra meta, Él es nuestro objetivo, Él es la regla de medida. Él, amados hermanos, se merece toda la gloria, la honra, el señorío y el poder. A Él y solamente a Él nosotros debemos mirarlo y caminar firme para que podamos alcanzar todo lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. El proceso nos va a llevar a cada uno de nosotros a alcanzar esas promesas de parte de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen, amados hermanos? Vamos a Génesis. Génesis 41. Verso 50. Y lo encontramos a José. Lo encontramos a José gobernando sobre todo Egipto. Y dice la Biblia que Dios le dio 2 hijos a José. Y vamos a prestar atención, porque esto es importante, mis amados hermanos, para que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida. No nuestros sueños, sino el de Dios. No nuestras metas, sino la de Dios.
el plan, el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Miren. A ver, alguien que tenga Reina Valera y pueda leer, por favor, que me ayude. Capítulo 41, versos 50 al 52. Y nació de José, hijo, antes que viniese el primer año de la obra, lo cual le dio a luz a Senat, hija de Jonitera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. La NTV dice: durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifar, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todas mis angustias y a todos los de mi familia, los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Es importante que nosotros podamos mirar cómo termina el proceso de José, cómo termina la vida de José. De Canaán, un lugar bajo, humilde, al pozo. Del pozo a la casa de Potifar como esclavo. De la esclavitud pasó a la cárcel y de la cárcel al palacio, a gobernar todo Egipto. Todo un proceso, todo un proceso. Y dice que al final de su carrera Dios le dio 2 hijos a José. Su segundo hijo se llamó Efraín, porque dice que Dios le hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Su primer hijo se llamó Manasés, porque Dios le hizo olvidar las cosas que le habían sucedido. Le hizo olvidar, dice, mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. O sea, todo lo que le sucedió en el camino, todas las cosas que él le pasó, amados hermanos, y todo lo malo que le hicieron, él se olvidó. Dios le hizo olvidar. Dios, amados hermanos, le hizo olvidar. Cuando miramos la palabra olvidar, nos vamos nosotros directamente a la palabra perdonar. Dios le concedió en ese proceso perdonar. Su primer hijo se llamó Manasés y su segundo hijo se llamó Efraín. Efraín es fructífero. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros vamos a empezar a caminar en los procesos del Señor, porque Dios a nosotros también nos quiere hacer personas fructíferas, una iglesia fructífera, amados hermanos, que podamos llevar frutos y que los frutos permanezcan, que nosotros podamos gozar y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Pero para eso, mi amado hermano, es necesario abrazar a Manasés. Es necesario que aprendamos a perdonar. Es necesario que aprendamos a olvidar las cosas que nos pasaron, para que nosotros podamos volvernos personas fructíferas, una congregación fructífera, y que nuestros frutos permanezcan, amados hermanos. Debemos aprender a abrazar a Manasés, que es olvidar las cosas que nos sucedieron. Pablo dijo: ciertamente olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si nosotros no aprendemos a olvidar, amados hermanos, en este proceso no aprendemos a perdonar, tampoco vamos a poder fructiferar, tampoco nos vamos a volver personas fructíferas, tampoco vamos a ser una iglesia fructífera, porque todavía no aprendimos a abrazar a Manasés. No aprendimos a olvidar, no aprendimos a perdonar. La Biblia nos muestra en Corintios que el amor que hace, hay algo que no hace el amor, hay algo que no puede hacer el amor, hay algo que es imposible para el amor. Dice la Biblia: el amor no guarda rencor. No guarda rencor, se despoja, se olvida. Tiene una especie, amados hermanos, de... ¿cómo es la palabra? Amnesia.
una amnesia total. Se olvidó. Es como Dios. No me acordaré nunca más de tu pecado. Dios no nos está recordando todo el tiempo el pecado pasado. No, mi amado hermano, Él dijo, no me acordaré más. Y Dios nos acuerda. Y nosotros nos acordamos todavía lo que pasó el año pasado, el anterior pasado, el anterior pasado. Y todavía estamos viviendo en 1980 que me hiciste a las 5 de la tarde. Yo me acuerdo que me contestaste mal o me dijiste o me hicieron tal cosa. No, mi amado hermano, si nosotros no olvidamos, no nos podemos volver personas fructíferas. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios quiere que seamos personas fructíferas. Que Dios quiere que nosotros seamos una congregación que pueda producir frutos. Que podamos crecer, que podamos ensanchar nuestras estacas, que podamos llevar la palabra a lo largo y a lo ancho de esta nación, mi amado hermano. Pero para eso, antes de Efraín viene Manasés. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La pregunta sería para nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a perdonar? ¿Cuánto estamos dispuestos a olvidar? Sí, pero pastor, ¿se acuerda que usted me dijo mal, me contestó mal, me habló mal, no me fue a visitar, no oró por mí, no me ayudó? Usted no me mandó un mensaje, ¿se acuerda usted? ¿Cuándo fue eso? Y hace 2 años, 3 meses y 25 horas, pastor. No me acordaba, perdón. ¿Estamos dispuestos nosotros? Estamos dispuestos nosotros porque José dice, Dios me hizo olvidar. Fue el proceso. Fue el proceso, amados hermanos, lo que a él lo hizo olvidar, lo hizo perdonar, porque se dio cuenta que en todo estaba la mano del Señor con su vida. Que la gracia de Dios estaba con él, que Dios estaba con él. La Biblia dice que Dios estaba con José, amados hermanos. ¿Por qué? Porque José no estaba pensando lo que los hermanos le habían hecho. Es más, cuando él se encuentra con los hermanos, él le dice que los perdonaba y le dijeron, ustedes pensaron el mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Él no estaba mirando la acción de los hermanos, él estaba mirando la gracia del Señor en su vida. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Dios lo hizo olvidar. En el proceso Dios trabajó en su corazón, en el proceso Dios trabajó en su carácter. Si nosotros nos sometemos a los procesos de Dios, Dios va a trabajar en nuestro carácter, Dios va a trabajar en nuestro corazón y nos va a hacer olvidar que las cosas pasadas ya pasaron y Dios va a hacer todas cosas nuevas para nosotros. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Dios nos va a volver personas fructíferas. Que todo lo que toquemos, amados hermanos, va a producir, que todo lo que toquemos se va a multiplicar. Dios va a estar con nosotros, Dios va a abrir puertas, amados hermanos, y no va a haber quien nos detenga a nosotros, porque el Señor estará con nosotros. Este año, amados hermanos, debe ser un año así, que nos sometamos al proceso del Señor, que nos sometamos a la voluntad de Dios y dejar que Dios trabaje en nosotros, olvidar las cosas que pasaron, ya dejar las cosas que son de niños y vamos hacia adelante, hacia la madurez, vamos a crecer, amados hermanos. Es tiempo que nosotros podamos producir frutos y que esos frutos vengan a este lugar y también lleven fruto en otro lugar, también puedan llevar la palabra a otros lugares. Por eso que se abren las casas, los hogares, amados hermanos, para que trabajemos en la obra del Señor. Pero si nosotros no abrazamos a Manasés, todo trabajo será en vano. José, para poder abrazar a Efraín, primero tuvo que abrazar a Manasés. José, para volverse en rama fructífera, tuvo que aprender a olvidar, tuvo que aprender a perdonar. Si nosotros estamos dispuestos a esto, Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Dios va a hacer una gran obra en nosotros. Nuestro hermano Jorge cada vez que pasa nos recuerda, hermano, Dios va a hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Dios va a hacer cosas grandes en nosotros. Y yo cada vez que lo escucho digo, amén, Señor, hazlo. Pero ahora me doy cuenta, primero hay que aprender a olvidar. Primero hay que aprender a perdonar. Primero hay que dejar las cosas del pasado para que podamos mirar hacia adelante y caminar hacia la cruz de Cristo. Caminar hacia la meta, amados hermanos. La meta es Él, la promesa es Él, amados hermanos. Nuestro caminar es Él, amados hermanos. No las cosas que nos suceden, no las cosas que están a nuestro alrededor. Nuestra meta es Cristo, amados hermanos. Fuimos llamados a ser como Cristo, fuimos llamados a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Termino con esto, pónganse de pie.
Termino con esto. Cuando comenzó la etapa de José, allá en Canaán, un lugar bajo, su padre le dio una túnica de colores. ¿Se acuerdan? Sus hermanos llegaron a envidiarlo por eso. Pero cuando Jacob manda a José a que vaya a mirar el trabajo de sus hermanos le arrebataron la túnica de colores y lo metieron en el pozo, y dice que lo cubrieron a José. Cuando José sale del pozo y lo llevan a la casa de Potifar, dice que le dieron la vestimenta de un esclavo. Cuando salió de la esclavitud y fue a la cárcel, le dieron otra vestimenta. ¿Y sabe qué? Cuando salió de la cárcel y fue al palacio como gobernador, le dieron otra vestimenta. Para cada etapa de la vida hay una túnica diferente. Hay una túnica, quizás la túnica que tengamos en el día de hoy, que nosotros nos pusimos, quizás no sea la suficiente o la necesaria para esta etapa de la vida, mis amados hermanos. Pero en cada etapa de la vida, en cada proceso, Dios se va encargando de darnos una túnica que nos va a cubrir, que nos va a guardar, que nos va a proteger y que nos va a representar en qué etapa nos encontramos cada uno de nosotros. Para cada etapa de su vida, Dios tiene una túnica para usted. Para cada etapa de la vida, Dios tiene algo para su vida, mi amado hermano. Aprendamos a sufrir, aprendamos a llorar, aprendamos, amados hermanos, a mirarlo al Señor. Si hay algo que tiene que suceder en este año, es caminar con Él, mirarlo a Él. Dice la Biblia, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, mis amados hermanos. Ya sabemos que todo lo que nos pasa durante este año nos va a ayudar a bien, nos va a ayudar a este proceso, nos va a ayudar a que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde Dios nos quiere llevar. Es ahí, amados hermanos, donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Hacia ese lugar el Señor nos quiere llevar.